En el siglo XVII, un filósofo holandés escribió un libro en el que intentó demostrar que todo lo que hacemos, cada decisión que creemos tomar libremente, está determinado por causas que no controlamos, que Dios y la naturaleza son la misma cosa, y que entender todo eso es la única forma de ser libre. Ese libro se llama Ética, y su autor, Baruch Spinoza, no pudo publicarlo en vida. Sabía que le costaría más que la excomunión, que ya había recibido años antes. La escritura de la Ética le lleva a Spinoza unos 14 años. Empieza a escribirla alrededor de 1661 y la termina en 1675. Para entonces ya es un autor peligroso. Su obra anterior ha sido prohibida en los Países Bajos por negar la veracidad histórica de la Biblia. El filósofo sabe que la Ética va a causar una tormenta peor. Por eso no la publica. El libro está dividido en 5 partes, y su título completo es Ética demostrada según el orden geométrico. El autor elige ese formato a propósito. Si sus ideas se pueden demostrar como los teoremas de geometría, nadie puede rechazarlas. Cada parte arranca con definiciones y axiomas, y a partir de ahí se encadenan proposiciones y demostraciones. Quiere verdades que no dependan de la fe. La primera parte de la Ética se titula Sobre Dios, pero su Dios no se parece en nada al Dios de la Biblia. Spinoza expone la idea de que en el universo solo existe una sustancia, y esa sustancia es infinita, eterna, y existe por necesidad. No la creó nadie, no depende de nada, es la causa de sí misma. A esa sustancia la llama Dios, pero también la llama naturaleza, y esa equivalencia es la clave de todo su sistema. Dios y la naturaleza son lo mismo. No hay un ser que observa el mundo desde fuera y decide intervenir cuando le parece. De ahí viene la fórmula que lo hizo famoso, Deus sive natura, que significa Dios o naturaleza. Pero si solo hay una sustancia, ¿qué somos nosotros? ¿Qué son las cosas que nos rodean? Spinoza dice que todo lo que existe, existe dentro de esa sustancia y depende de ella. Nada es independiente. Le da el nombre de modo. Un ser humano es un modo, igual que lo es un objeto o una idea. Todos existimos dentro de la naturaleza y solo podemos entendernos como parte de ella. Y si todo depende de esa sustancia, todo se sigue de ella por necesidad. Dios no tiene voluntad, no elige crear el mundo de una manera y no de otra. Todo lo que existe se sigue necesariamente de la naturaleza de Dios, igual que las propiedades de un triángulo se siguen necesariamente de su definición. Dios no decide que los ángulos de un triángulo sumen 180 grados. Simplemente es así. Dios tampoco decide que el mundo sea como es. No hay milagros, porque un milagro sería Dios actuando contra sus propias leyes. Si Dios no tiene voluntad, no hay Dios personal, y si todo se sigue necesariamente de su naturaleza, no hay creación deliberada. Para el pensador, rezarle a Dios es como rezarle a la gravedad. No tiene sentido, porque no juzga ni escucha, simplemente es. Ahora bien, Spinoza no es ateo. Lo que afirma es que Dios existe de una manera distinta a como lo imaginan las religiones. No es un ser que creó el mundo por algún propósito. Dios
es la totalidad de lo que existe, y todo en ella funciona por necesidad. Esta idea le convirtió en uno de los filósofos más odiados de su siglo. Pero para él era solo el punto de partida, porque si Dios es la naturaleza, entonces nosotros también somos parte de ella. La segunda parte de la ética se titula Sobre la naturaleza y el origen de la mente, y aquí Spinoza se enfrenta directamente a Descartes. Descartes había dividido la realidad en dos sustancias, la mente y el cuerpo, dos mundos separados que interactúan entre sí. A esto se le conoce como dualismo. Pero para Spinoza, mente y cuerpo no son dos cosas distintas, son dos maneras de ver la misma cosa. Son dos atributos de la misma sustancia. El cuerpo, visto bajo el atributo de la extensión, es materia que ocupa espacio. La mente, vista bajo el atributo del pensamiento, es la idea de ese cuerpo. Son una sola realidad expresada de dos formas. Un ejemplo sencillo ayuda a entenderlo. Cuando sentimos miedo, el corazón se acelera y las manos empiezan a sudar. Pero al mismo tiempo hay una experiencia que no es física, la sensación de amenaza. El filósofo Descartes diría que son dos eventos distintos, uno del cuerpo y otro de la mente, que se causan mutuamente. Spinoza dice que son el mismo evento, visto desde dos ángulos, y si mente y cuerpo son una misma cosa, lo que afecta a uno afecta al otro. En esta parte del libro también aparece una distinción importante: las ideas adecuadas y las ideas inadecuadas. Las primeras son claras, se siguen lógicamente de otras ideas verdaderas. Las segundas son confusas, basadas en impresiones sensoriales que no captan la realidad tal como es. El pensador afirma que la mayor parte del tiempo vivimos con ideas inadecuadas. Percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, y los sentidos nos dan una imagen distorsionada de la realidad. Vemos el sol y nos parece pequeño. Sentimos que elegimos libremente, sin darnos cuenta de que nuestras decisiones están determinadas por causas que desconocemos. Lo llama conocimiento del primer género, la percepción sensorial. Frente a ese tipo de conocimiento hay otros dos: el conocimiento del segundo género, que es la razón, entender las leyes generales que gobiernan las cosas, y el conocimiento del tercer género, el más elevado, que Spinoza llama ciencia intuitiva, una comprensión directa de las cosas particulares en relación con Dios o la naturaleza. La tercera parte de la ética se titula Sobre el origen y la naturaleza de los afectos. Aquí, Spinoza dice que va a tratar las emociones humanas como si fueran líneas, planos y cuerpos, como fenómenos naturales que pueden estudiarse con la misma frialdad con la que un físico estudia los planetas. En el centro de todo está un concepto que el filósofo llama conatus. Es el impulso que tiene cada cosa que existe a seguir existiendo. Eso explica por qué una planta busca la luz o un animal huye del peligro. Para Spinoza, este impulso no es algo que las cosas tienen, es lo que las cosas son. En los seres humanos, el conatus se manifiesta como deseo, y de ese deseo fundamental nacen todas las emociones. El autor las reduce a tres afectos primarios: el deseo, la alegría y la tristeza. Todo lo demás, el amor, el odio, la esperanza, el miedo, es una combinación o variación de esos tres. Pensemos en algo cotidiano. Una persona lleva semanas intentando tocar una pieza de música y un día lo consigue. Lo que siente no es solo satisfacción.
es que ahora puede hacer algo que antes no podía. Spinoza lo llama alegría. Un aumento real de potencia, el paso de una menor a una mayor perfección. La tristeza es lo contrario, cuando algo disminuye esa capacidad, y esa persona no solo siente alegría, también la asocia con la música, con el instrumento, quizá con quien le enseñó. Esa asociación es lo que el filósofo llama amor. El amor es alegría acompañada de la idea de una causa externa. Amamos lo que nos causa alegría y odiamos lo que nos causa tristeza. En la ética se afirma que no deseamos algo porque lo juzgamos bueno. Al contrario, lo juzgamos bueno porque lo deseamos. Creemos que elegimos lo que es bueno, pero en realidad llamamos bueno a lo que ya deseamos. Esto significa que nuestros valores morales no son verdades objetivas que descubrimos, sino etiquetas que ponemos a nuestros deseos para justificarlos. Y nuestros deseos no son libres, están determinados por causas que la mayoría de las veces desconocemos. La cuarta parte de la ética se titula De la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos. El autor arranca con una observación que cualquiera puede reconocer. Muchas veces sabemos perfectamente qué es lo mejor para nosotros y aún así hacemos lo contrario. Para la tradición filosófica occidental, esto es un fallo de la voluntad. Si sabes lo que es bueno y no lo haces, es porque tu voluntad es débil. La solución sería fortalecer la voluntad. Para él, esa explicación es una ilusión. La voluntad libre no existe. Cada decisión que tomamos está determinada por una causa anterior y esa causa por otra, y así hasta el infinito. Creemos que elegimos, pero lo que llamamos elección es el resultado de una cadena de causas que no vemos. Spinoza lo compara con una piedra que, mientras cae, creyera que elige caer. Si la voluntad no puede imponerse sobre los afectos, ¿qué puede? Solo otro afecto más fuerte. La persona que ve lo mejor para sí misma y sin embargo sigue lo peor, no tiene una voluntad débil. Lo que tiene es un afecto presente más fuerte que un bien futuro. El placer de ahora pesa más que el bienestar de mañana, no porque seamos irracionales, sino porque los afectos ligados a lo inmediato tienen más fuerza que los ligados a lo lejano. Esta es la servidumbre humana. Es que somos parte de la naturaleza, y la naturaleza nos supera. Somos modos finitos dentro de un sistema infinito, y las fuerzas que actúan sobre nosotros son más poderosas que nuestra capacidad individual de resistirlas. La cuarta parte también afirma que las personas que viven guiadas por la razón son más útiles unas para otras que cualquier otra cosa. La cooperación, el conocimiento compartido, la vida en sociedad, todo eso aumenta nuestra capacidad de actuar. El filósofo no dice todavía cómo salir de la servidumbre, pero señala que la razón compartida es más poderosa que la razón individual. La quinta y última parte de la ética se titula Del poder del entendimiento o de la libertad humana. Después de 4 partes mostrando cómo estamos atrapados por nuestra ignorancia y nuestros afectos, Spinoza ofrece una forma de liberarse. No dice que podamos liberarnos de las leyes de la naturaleza. Somos parte de ella, estamos sometidos a sus leyes, y eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es nuestra relación con esas leyes. Y eso cambia a través del entendimiento. El filósofo distingue entre 2 tipos de afectos. Cuando un afecto nos ocurre y no entendemos su causa, es una pasión, algo que padecemos. Cuando entendemos lo que lo produce, ese mismo afecto se convierte en una acción,
algo que parte de nosotros. El autor describe un mecanismo preciso. Un afecto, que es una pasión, deja de ser una pasión en el momento en que nos formamos una idea clara y distinta de él. Es decir, entender lo que sentimos cambia lo que sentimos. Por ejemplo, si alguien nos insulta y sentimos rabia, esa rabia nos domina. Nos lleva a actuar de formas que después lamentamos. Pero si en ese momento entendemos de dónde viene esa rabia, el efecto es inmediato. La rabia no desaparece por completo, pero pierde su poder sobre nosotros. Spinoza afirma que la forma más alta de conocimiento, la ciencia intuitiva, nos permite ver cada cosa particular como una expresión necesaria de la sustancia infinita. Entender algo de esta manera es verlo desde lo que él llama la perspectiva de la eternidad. No como un hecho aislado que podría haber sido de otro modo, sino como algo que se sigue de la naturaleza misma de la realidad. Antes vimos que el amor es alegría asociada a una causa externa. Amamos la música porque tocarla nos causa alegría. Pero si un día dejamos de poder tocar, esa alegría desaparece con ella. El amor intelectual de Dios funciona de manera distinta. La alegría no viene de algo que nos pasa, sino de algo que entendemos. Y lo que entendemos es por qué las cosas son como son, por qué tenían que ser así, y que nosotros mismos formamos parte de ese mismo orden. Esa comprensión produce una alegría, que no depende de que nada externo se mantenga en su sitio. La quinta parte cierra con una de sus frases más conocidas. La felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. Quien comprende la realidad ya está actuando bien, y esa comprensión ya es, en sí misma, una forma de alegría. El filósofo sabe que esto es difícil. La última línea de la ética lo dice sin rodeos. Todo lo excelente es tan difícil como raro.